Narmer fue un rey del antiguo Egipto durante el período arcaico de Egipto. Probablemente fue el sucesor de los protodinásticos reyes Horus Escorpión II y Horus Ka, siendo considerado por algunos el unificador de Egipto y fundador de la primera dinastía. La identidad de Narmer es el tema del debate actual, aunque el consenso general egiptológico identifica a Narmer con el faraón Menés de la dinastía I, a quien también se le acredita la unificación de Egipto como el primer faraón. Esta conclusión se basa en la paleta de Narmer, que muestra a Narmer como el unificador de Egipto, y los dos sellos de necrópolis de Abidos, que lo muestran como el primer rey de la dinastía I. La fecha comúnmente dada para el comienzo de su reinado es 3100 a.C. Otras estimaciones principales que usan tanto el método histórico como la datación por radiocarbono lo sitúan en el rango 3273-2987 a.C. Usando el método histórico, se usa un evento astronómico registrado en textos egipcios como punto de partida, y a partir de este se determina por cálculo muerto la fecha de reinado del soberano, sumando o restando los años de gobierno de cada rey, tomados generalmente de Manetón, la lista real de Abidos o la piedra de Palermo, hasta llegar al rey en cuestión. Por supuesto, hay incertidumbre sobre la duración de los reinados, especialmente en los períodos intermedios y el período arcaico, además que los eventos astronómicos disponibles para las estimaciones están ubicados en Imperio Nuevo y el Imperio Medio, para una discusión de los problemas en el establecimiento de fechas absolutas para el antiguo Egipto, véase. Dos estimaciones basadas en este método son: Hayes, que sitúa el inicio del reinado de Narmer, Menés en 3114 a.C., y lo redondea a 3100 a.C., y Krauss y Warburton que da como fecha 2950 a.C. Varias estimaciones del comienzo de la dinastía I colocan su inicio con Ajá, dejando de lado la cuestión de si comenzó con Narmer o Ajá, por lo deben ser ajustados por la longitud del reinado de Narmer para producir una estimación de la fecha del comienzo del reinado de Narmer. Desafortunadamente, no se tiene una estimación confiable de la duración del reinado de Narmer, siendo la mejor la estimación de Manetón, Julio Africano. La duración de acuerdo con Manetón es de 62 años, bajo el supuesto que Narmer y Menés fueron la misma persona. Por lo tanto, el inicio de su reinado 62 años antes de la fecha del inicio de la dinastía I dada por los autores que suponen su inicio en el reinado de Ajá. Las estimaciones del comienzo del reinado de Narmer calculadas de esta manera incluyen Bombekerat 3094-3044 a.C., Elk 2987 a.C., Kitchen 3092 a.C. Considerando todas estas estimaciones nos da un rango de 3114-2987 a.C., basados en el método histórico. La excepción al consenso dominante es Meyar, que estima el principio de la dinastía I en 3400 a.C. Sin embargo, llegó a esta conclusión al ignorar la fecha astronómica del Imperio Medio y su conclusión no es ampliamente aceptada. La datación por radiocarbono también presenta sus problemas. De acuerdo con Hendricks, las curvas de calibración para la segunda mitad del cuarto milenio antes de Cristo muestran fluctuaciones importantes con rangos de datos largos posibles como consecuencia. Generalmente se considera un período malo para la datación por radiocarbono. El uso de un enfoque estadístico, incluyendo todas las fechas de carbono 14 disponibles para el período arcaico reduce, pero no elimina, los problemas inherentes. 2003, tabla 1, utilizan este enfoque y derivan una estimación del intervalo de confianza del 65% para el inicio de la dinastía I en 3211-3045 a.C. Sin embargo, definen el comienzo de la dinastía I como el comienzo del reinado de Ajá, y al no existir fechas de radiocarbono para Narmer, nuevamente se recurre al ajuste de 62 años, lo que nos da un rango de 3273-3107 a.C., siendo estas fechas cercanas a las obtenidas mediante el método histórico, 3114-2987 a.C. Para el comienzo de su reinado. La famosa paleta de Narmer, descubierta por James Kibel en 1898 en Hieracómpolis, muestra a Narmer mostrando las insignias tanto del Alto como del Bajo Egipto, dando lugar a la teoría de que unificó los dos reinos. Desde su descubrimiento, se ha debatido si la paleta de Narmer representa un acontecimiento histórico o era puramente simbólico.
Sin embargo, Gunther Dreyer descubrió en 1993 en Abidos una inscripción describiendo el mismo acontecimiento mostrado en la paleta de Narmer que demuestra que esta representa un acontecimiento histórico real. El consenso egiptológico que identifica a Narmer con Menes no es general. Algunos egiptólogos sostienen que Menes es la misma persona que Ajá y que heredó un Egipto ya unificado de Narmer. Otros sostienen que Narmer comenzó el proceso de unificación, pero no lo consiguió o solo lo hizo parcialmente, siendo Menes quien la completó. Se ha argumentado que Narmer y Menes es la misma persona se debe a su aparición en una impresión de sello de barro hallada en Abidos en conjunción con el jeroglífico de MN, que parece ser un registro contemporáneo del rey, aunque no está probado. Otra posible teoría es que Narmer fue el sucesor inmediato del rey que logró unificar a Egipto, quizás Horus Escorpión II, cuyo nombre aparece en una cabeza de maza ceremonial, también descubierto en Hieracómpolis, pero adoptó símbolos de unificación que quizás ya habían sido utilizados durante una generación. El nombre de Narmer aparece en 2 sellos de barro que enumeran a los reyes recientemente encontrados en las tumbas de Denica, ambos en Abidos, apareciendo como el fundador de la dinastía I, siendo sucedido por Ajá. El sello de Ka muestra a los 8 reyes de la dinastía I en el orden correcto, empezando con Narmer. Menes no es mencionado en ninguna lista de reyes, porque en ese momento el nombre generalmente usado en los monumentos era el nombre de Horus, mientras que Menes era un nombre personal. Hasta hace poco, se pensaba que la esposa de Narmer era Neitotep, cuyo nombre significa Neit está satisfecha. De acuerdo con esta teoría, habría sido una princesa del Bajo Egipto. Las inscripciones que llevaban su nombre fueron encontradas en tumbas pertenecientes a Ajá, sucesor inmediato de Narmer, así como Adyer, hecho tomado por los egiptólogos para sugerir que ella era la madre de Ajá. Sin embargo, el descubrimiento en 2012 de inscripciones de roca en el Sinaí durante una expedición bajo la autoridad de Pierre Tallet plantea dudas sobre esta teoría. Menes era originario de Tinis, la capital del Alto Egipto, y estaba casado con Neitotep, originaria de Nakada, lo que parece indicar que este matrimonio selló la alianza entre ambas ciudades. Fue el primer gran faraón y unificó los territorios egipcios bajo su mando, según reflejan los relieves de su paleta y reconocieron sus sucesores. La fundación de Menfis, a cientos de kilómetros al norte de Tinis, fue una demostración de poder sobre el Bajo Egipto, al que, según se desprende de la paleta, veía como pueblo conquistado. Menfis tenía una situación ideal para controlar todo el delta, así como las importantes rutas comerciales al Sinaí y Canaán. Los sacerdotes egipcios contaron al escritor griego Heródoto, a quien se considera fundador de la historia como disciplina científica, que para construir la ciudad, Menes ordenó desviar el cauce del Nilo y levantar un dique de contención. Cabeza de maza ceremonial de Narmer. Hieracómpolis. Los sacerdotes explican de Menes, el primer rey de los egipcios, que había protegido a Menfis mediante un dique. Por aquel entonces, el río discurría a lo largo de grandes dunas hacia Libia. Menes logró la desviación del caudaloso río hacia el sur, a unos 100 estadios aguas arriba de Menfis, gracias a los diques. Sacó al río del viejo cauce y consiguió que la corriente fluyera por un canal, entre las dunas. Aún hoy los persas observan recelosos esta desviación y nuevo cauce del río, y la vigilan durante todo el año. Saben que si el río consiguiera romper el dique, Menfis correría un gran peligro de inundarse. Cuando Menes, el primer rey, hubo desecado el viejo cauce, fundó inmediatamente en esa llanura esta ciudad, que hoy se llama Menfis. La ciudad se encuentra en la parte estrecha de Egipto. Alrededor de la ciudad, precisamente al norte y oeste, ya que al este corre el Nilo, el primer faraón hizo cavar un lago para que se alimentara del río. Restos de la tumba de Narmer, en el-Kahf. El nombre de Narmer aparece en fragmentos de cerámica en la región del Delta, e incluso en Canaán, siendo prueba evidente del comercio entre estas zonas. La riqueza agrícola del delta en minerales del Alto Egipto y la confluencia de diversas rutas comerciales ayudaron a levantar un gran imperio. La tradición de dividir la historia egipcia en 30 dinastías se inicia con Manetón, historiador egipcio del siglo III a.C., que durante el reinado de Ptolomeo II compuso en griego la Egiptiaca, obra desgraciadamente perdida pero transmitida y comentada parcialmente por Flavio Josefo, Julio Africano, Eusebio de Cesarea y el monje Jorge Sincelo, además de ordenar construir un dique para desecar las zonas pantanosas de Menfis y desviar el cauce del Nilo hacia un lago, y de edificar la ciudad, erigió un grandioso templo a Vulcano Tayrodoto.
Se atribuye a Narmer la tumba B17-18 en la necrópolis de El Kahf, en Abidos, excavada por Flinders Petrie, situada al lado de la tumba de Aja. También es posible que fuera enterrado en Saqqara, o en la necrópolis de Tarjan, aunque podría tratarse de cenotafios, tumbas simbólicas. Bueno amigos y amigas de YouTube, si te gustó el video déjanos manita arriba y suscríbete al canal para ver más vídeos relacionados. Hasta la próxima buscadores de lo enigmático.